todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria. Nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria. Gracias, Señor. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Aquí de la Iglesia Puerta de Sion,
iglesia evangélica cristiana misionera ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina. Gracias por estar, le damos las gracias por estar a Alberto Martínez, Decoraciones Maros, Patricia Molina, Iglesia Vida Transformadas, Esther Funes, gracias por estar, Orlando Amorín, gracias a todos. Bueno, hoy el tema que el resumen bíblico, ya vimos Primera de Samuel, vamos a ver Segunda de Samuel. Damos comienzo. Título. Aunque el nombre no aparece en Segunda de Samuel, como quiera, lleva su nombre porque debemos de recordar que Primera y Segunda de Samuel eran originalmente un libro. Autor. La tradición dice que Natán y Gad fueron los autores de este segundo libro de Samuel. Primera de Crónicas 29-29. Paralelos a Segunda de Samuel. El paralelo a la mayoría de los que leemos en Segunda de Samuel lo encontramos en Primera de Crónicas 11-29. Acerca de Segunda de Samuel, este libro habla acerca del reinado de David, el cual reinó 40 años, pero solo reinó 33 en Israel y 7 años en Judá. Segunda de Samuel, capítulo 5, del 4 al 5. Frase clave. Tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12:7. Frase que aparecen con frecuencia. David consultó a Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 2:1. Segunda de Samuel 5:19, 23 y capítulo 21:1. David es conocido como varón conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13:22. Hizo todo conforme a la voluntad de Dios, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Primera de Reyes 14:8 y el capítulo 15:5. Versículo clave. Segunda de Samuel 5:5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Propósito y tema de Segunda de Samuel. El libro abarca casi todo el periodo del reinado de David, 40 años según Primera de Reyes 2:11. De modo que el propósito es narrar la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón y demostrar el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel. David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. Sus años juveniles como pastor lo dotaron de un cuerpo recio y le enseñaron la sabiduría que se aprende de la naturaleza a campo raso. Asombró a todo al matar a Goliat. Posiblemente la piedra que usó en su honda pesaba casi medio kilómetros y un hondero hábil puede disparar una piedra así a una velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora. Como defensor de sus ovejas, había aprendido métodos de lucha que le dieron confianza contra el gigante. Su confianza en Dios le dio la victoria. Más adelante habría de obtener mayores triunfos en lo militar. Su toma de Jerusalén fue un momento cumbre en la historia judía, que dicha ciudad iba a ser
el gran centro religioso de Israel. Su agudo sentido religioso se ilustra con el traslado del Arca de Jerusalén, capítulo 6, del versículo 1 al 23, y con su deseo de edificar casa para Dios, capítulo 7, del 1 al 29. Su temperamento artístico, manifestado en la música y la poesía, le ganaba el cariño de los amantes de la belleza, y su paralela capacidad de pensamientos se revela en su dolor por la muerte de Saúl, Jonatán y Absalón. Pero su pecado con Betsabé ilustra la trágica verdad de que hasta el más bueno y mejor dotado de los hombres pueden ceder a la tentación. Hay que admirar la valentía del profeta Natán al denunciar el pecado en la cara del pecador. Capítulo 11, del 1 al 12 y del 12, verso 14. Obsérvese también los trágicos resultados y derivaciones del pecado de David. Lecciones prácticas para hoy en día tomadas de Segunda de Samuel. Primero, Dios está con los que hacen su voluntad. Segunda de Samuel, capítulo 5:10. 2. El no seguir las instrucciones que Dios da trae serias consecuencias mortales. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Números, capítulo 4, 15. 3. El no estar ocupado trae serias consecuencias. Segunda de Samuel 11, 12. Aún los más fuertes caen. Segunda de Samuel 11, 12 y Primera de Corintios capítulo 10, 12. El pecado nos puede llevar a hacer cosas horribles. Segunda de Samuel 11. David mandó a matar a Urías. El pecado puede hacer que las personas nieguen su error. Segunda de Samuel 12. Ananías y Zafira, Hechos 5. El pecado tarde que temprano alcanzará a los que lo practican. Números 32, versos 23 y Primera de Timoteo, capítulo 5, del 24 al 25. David tuvo que pagar por su pecado. Su hijo murió. David sembró vientos y cegó torbellinos. Oseas, capítulo 8, 7 y Gálatas, capítulo 6, 7 y 8. Los muertos no pueden regresar. Segunda de Samuel, capítulo 12, 23. El rico y Lázaro. Lucas 16. Un pasaje acerca de la inspiración divina de las Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 23, 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Y segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. No le des a Dios aquello que no le cuesta nada. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 24 y 25. El clima del reinado de David, 8 y 10. La vergüenza de David, 11 al 24. El pecado de David con Betsabé, 11. El arrepentimiento de David, capítulo 11, del 1 al 14. La espada no se aparta de su casa, capítulo 12, del 15, 18 y del capítulo 18, 33. La muerte de su hijo, capítulo 12, del 15 al 25. La violación de Tamar, capítulo 13, del 1 al 22. La venganza de Absalón sobre Amón, capítulo 13, del 23 al 29. La revuelta de Absalón, del 14 al 17.
Muerte de Absalón, capítulo 18. Los días finales de David, con problemas. Entonces, David es restablecido en Jerusalén, 19. Nuevamente una guerra civil, 20. Hambre y guerra, 21. El Salmo de agradecimiento, 22. Las últimas palabras de David, 23. El pecado del censo y la pestilencia, 24. Arrepentimiento de David, segunda de Samuel, capítulo 12, 13 y Salmo 51. Hasta aquí el resumen de segunda de Samuel. Vamos a escuchar otra alabanza y vamos a seguir ya con algún salmo y después vamos a seguir con una oración como siempre.
Qué hermoso es alabarle al Señor con todo nuestro corazón, rendidos a Él. Vamos a escuchar, le voy a leer un salmo, Salmo 101. Dice: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Salmo 101. Gracias por estar también a Orlando Amorín. Gracias porque también me envió un saludito que le gustó la prédica de ayer. Jorge Miguel Zapata Lezama, prédica o estudio. Gracias por estar a todos. Vamos a hacer una oración. El que lo quiera hacer, en reverencia al Señor, inclinamos nuestro rostro o ponemos la mano en nuestro corazón. Oramos. Dios mío, por medio de tu Hijo amado, te pido que pueda todos los días de mi vida seguir tus pisadas, Señor. En Éxodo 20, del 3 al 17, encontramos los 10 mandamientos. Allí están el orden de prioridades para la vida humana, que es Dios, las personas y las cosas. En primer lugar, que yo pueda siempre cumplir los primeros mandamientos, que pueda amarte, adorarte, también amar a las personas y usar las cosas. Señor, que el hombre pueda aprender que tú debes ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Agenda y sueños. Los últimos 5 nos muestran que debemos amar a las personas. En segundo lugar, las personas deben estar antes que las cosas. El mundo actual valora más tener que el ser. Se nos ha dicho que las personas valen por lo que tienen. Sin embargo, mi Señor, sé que las personas siempre han sido, son y serán más importantes que las cosas. No podemos sacrificar nuestras relaciones por causa de las cosas. El trabajo es bueno, ganar dinero para sostener la familia es una necesidad básica, pero Señor amado, que nunca olvidemos que debemos valorar sobre todo a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros seres que están al lado de nosotros y a los que nos rodean. Porque el que valora más lo material que la familia o que al ser humano, el que olvida
o desprecia la relación familiar o las amistades o las personas allegadas, estarán adorándose a sí mismo. Padre, por medio de Jesús, ayúdanos a que tengamos un corazón abierto y un espíritu de revelación para que el enemigo no nos engañe en este asunto. Que podamos realmente tener buenas relaciones con las personas y amar a mi prójimo, amar a mi familia. Y que realmente pueda yo demostrar que soy verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios, una joven de Dios, un niño de Dios, de acuerdo a no lo que yo digo, sino de cómo es mi obrar, mi actuar y mi hablar y mi hacer ante los demás. Te doy gracias, Señor, por mis amistades, por toda mi familia, a quien amo, mi familia en Cristo Jesús. Dios los bendiga, los guarde a todos. Vamos a escuchar una alabanza más y bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana. Hoy dentro llueve, yo pienso en ti. Hoy y eternamente tú vives en mí. Mi vida yo te amo tanto, tanto, sin ti puedo vivir. Tus caricias me abrazan, yo vivo por ti. Yo te necesito, tu calma este frío, sabes, vivo solo por ti. Tú sabes bien, vivo por ti. Tú sabes bien, vivo por ti. Vivir solo por ti, seguir solo por ti. Sí, la noche es larga, yo me abrazo a ti. Sí, no encuentro calma, yo pienso en ti. Yo te necesito, tu calma este frío, sabes, vivo solo por ti. Tú sabes bien, vivo por ti. Tú sabes bien, vivo por ti. Vivir solo por ti, seguir solo por ti, solo por ti.
Vivir